Bienvenidos de nuevo a este curso sobre la homilética, la predicación expositiva. Estamos viendo más y más el cómo, algunas herramientas y algunas prácticas de la interpretación. Y luego, hoy vamos a estar haciendo, si Dios permite, la transición entre la exégesis y la homilética, es decir, entre el bosquejo exegético y el bosquejo homilético. Antes de empezar, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a ser buenos expositores de tu palabra. Podamos aprender más, entenderla, explicarla y disfrutar del mensaje que es Cristo. Te oramos en su nombre. ¿Cómo se llaman estos audífonos? ¿Cómo ponerlos en mute? Les pido a los que están en Zoom de ponerse en mute. A ver si puedo hacerlo. No veo dónde. Invito a los que están en sí me escuchan, ¿no? Vamos a hablar de herramientas para la interpretación, la exégesis. Ya hicimos la traducción en la sesión anterior, ya hicimos el diagrama, la estructura del texto y tenemos nuestro bosquejo exegético y vamos a seguir trabajando con ese bosquejo. Y vamos a ahora entrar en la interpretación. Y vamos a hablar primero de algunas herramientas que están disponibles para la interpretación. ¿Cuál es, si yo les preguntara, cuál es el libro más importante en la interpretación de la Biblia? La Biblia misma. La Biblia misma. La Biblia, así es. Entonces, el primer libro de primera importancia, interpretar la Biblia, es la Biblia. Y nosotros insistimos en que la Biblia se interpreta. Entonces, lo más importante es conocer la Biblia. Pasen. Porque tenemos que ver las interconexiones, las interrelaciones entre diferentes secciones de la Biblia. Entonces, si van a estudiar solamente un libro para entender la Biblia, pues debe ser la Biblia misma. Pues pasen, hermanos, tenemos varios que están llegando. Bienvenidos. Tiene otra pared, perdón, pero sí, como Okay. Bienvenidos todos. Qué bueno tener más personas aquí presentes. Soy Larry Trotter y es mi placer poder estar con ustedes y tenemos algunos en Zoom que están en diferentes partes de Latinoamérica. Hablando de herramientas para interpretar la Biblia, yo hice una prueba preguntando cuál es el libro más importante para entender la Biblia y contestaron correctamente qué es la Biblia. La Biblia se interpreta. Entonces, lo más importante para entender la Biblia es la Biblia. Entonces, si vamos a interpretar bien la Biblia, necesitamos conocer la Biblia, para ver las interconexiones, las interrelaciones entre los textos. Entonces, debe ser nuestro primer y último y constante recurso, la Biblia. Podemos mencionar otras herramientas y probablemente están familiarizados con algunas de estas o todas estas herramientas. Hay libros que se llaman introducciones. Y hay dos tipos en los seminarios. A veces se habla de introducción general e introducción especial. Introducción general tiene que ver con cuestiones como
de los testamentos, introducción general al Antiguo Testamento, el idioma, el texto, la transmisión del texto, los variantes entre los textos, la crítica textual, etcétera, la historia del texto, etcétera, etcétera. Ahora, introducción especial tiene que ver con cada libro. Introducción especial de Génesis. ¿Quién es el autor? ¿Cuándo se escribió? ¿Cuál es su bosquejo general? Etcétera. Hay libros de introducción y presentan información sobre el texto, autor, contexto histórico, contenido en general y la historia de interpretación. Y quiero recomendar dos en particular. Son traducciones, pero son muy buenas traducciones. Y uno es Introducción al Antiguo Testamento por Raymond Dillard. Dillard es D-I-L-L-A-R-D. Raymond Dillard. Y Tremper, D-R-M-P-E-R, Tremper, Longman, como hombre largo, Long, L-O-N-G-M-A-N, Longman. Fueron dos profesores míos de Antiguo Testamento. Y ahí básicamente en ese libro tienen lo que estudié bajo ellos en el seminario. Entonces, introducción al Antiguo Testamento por Dillard y Longman. Y luego se llama una introducción al Nuevo Testamento por D.A. Carson y Douglas Moo. Moo es M-O-O. Douglas Moo. Y son muy buenos y se los recomiendo si pueden conseguirlos. No serán baratos porque son de referencia, pero si pueden, pues vale la pena tener esos libros en sus bibliotecas. Bien, léxicos. Un léxico es básicamente un diccionario. Y un léxico hebreo-español o griego-español son diccionarios que explican el sentido de las palabras y presentan listas o parciales o completas de la apariencia o el uso de esa palabra en la Biblia y también en la literatura antigua. Entonces son libros un poco intimidantes, pero fascinantes a la vez. Utilizan muchas abreviaciones, utilizan muchas referencias a literatura antigua y hay muchas cosas que después de usarlos durante muchos años no entiendo de esos libros porque se refieren a literatura que desconozco, literatura antigua del Medio Oriente, pero básicamente tienen estudios de palabras, o sea, no hacen el estudio, pero te dan la información que necesitas para estudiar esa palabra. Por ejemplo, si estás viendo una palabra en griego y puedes ver allí que se utiliza 5 veces en el Nuevo Testamento, se utiliza 20 veces en la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento en griego, que se utiliza 4 veces en Homero y 3 veces en Aristóteles. O sea, es muy extenso si tienes un léxico, o sea, de los más amplios. Tiene mucha información, demasiada información. No información que vas a compartir en los sermones, no es para predicar de los léxicos, ¿ok? Pero un tipo de léxico que es muy interesante es un léxico analítico, que hasta cierto punto han pasado de moda, porque tenemos en cualquier aparato, tenemos un léxico analítico. Un léxico analítico analiza cada forma de cada palabra para ayudarte a llegar a su raíz. Vamos a decir, estoy aprendiendo español y encuentro la palabra fue y digo, ¿cuál es la raíz de fue? ¿Cuál es el verbo? Porque si yo voy a ver el diccionario, no va a aparecer la palabra fue en un diccionario de español. Entonces un léxico analítico toma la palabra fue y analiza
y dice que es tercera persona singular, el pretérito de la palabra, ¿qué? Ir o ser. Ir o ser. Entonces, pues, y yo aprendiendo español, ¿cómo es posible? En la misma palabra puede ser o puede ser ir. Un diccionario, perdón, un léxico analítico te ayuda con hebreo o con griego, porque encuentras la forma y tienes dificultad en encontrar la raíz, porque en un léxico normal solamente aparece la raíz, entonces tienes que saber cuál es la raíz. Entonces el diccionario o el léxico analítico te lleva a la raíz y luego vas al léxico normal para estudiar la raíz. Pero como digo, vamos a hablar un poco de aparatos y de aplicaciones, pero estos son muy útiles cuando estás trabajando con el griego y con el hebreo, porque pues a menos que seas un genio, nunca vas a dominar el vocabulario ni de hebreo ni de griego. Entonces, siempre va a haber, y hay formas irregulares, igual que en español o en inglés. Hay formas irregulares y no vas a identificar la raíz. Entonces, muy, muy útiles. Ahora, hay que recordar una cosa, porque podemos fascinarnos con los léxicos. Si somos amantes de las palabras. Pero hay que recordar que las palabras tienen su sentido en su contexto. Tenemos que tener cuidado de no importar un sentido foráneo a tu texto. Porque vamos a decir que encuentras una palabra y buscas que esa palabra tiene 5 definiciones. Y algunas de las definiciones muy distintas, ¿no? Y pues, ¿cuál es el sentido en tu texto? ¿Qué te va a ayudar? ¿Qué te va a determinar el sentido en tu texto? El contexto, exactamente. Entonces, algunos fascinados con el léxico, pues encuentran 5 definiciones y empiezan a predicar sobre el léxico. Hermanos, esta palabra en el original, esto suena como muy impresionante, en el original, esta palabra significa 5 cosas. Entonces, estos 5 puntos de mi sermón son las 5 definiciones, pero no es legítimo, no es como los idiomas funcionan. El contexto nos determina. Un ejemplo fácil, sencillo, que encontramos ya en nuestro texto, en Filipenses 1, 1 y 2, la palabra diáconos. La palabra diáconos, ¿qué quiere decir? Pues tiene 2 definiciones que se traslapan. Una definición es simplemente siervo o ministro. Otra definición es un oficio en la iglesia. O sea, es un siervo pero oficial, un diácono en la iglesia. Entonces, cuando llegamos a esta palabra diáconos en griego, pues tenemos que preguntar, ¿está hablando en general de un siervo? ¿Está hablando de un ministro? ¿Está hablando de un oficial en la iglesia? ¿Qué nos va a determinar? El contexto. Bien. Son los léxicos. Las concordancias tienen listas de todas las apariencias de todas las palabras de la Biblia. Existen para español, existen para inglés, existen para hebreo, existen para griego. Una concordancia con una lista de todas las veces que aparecen. Son útiles para hacer comparaciones entre varios usos de las palabras, pero otra vez hay que resistir la tentación de predicar de la concordancia. Y he escuchado sermones de concordancia y son muy tediosos. Hermanos, esta palabra aparece 12 veces en la Biblia. Ahora vamos a ver cada vez que aparece en la Biblia y predicar 12 sermoncitos sobre las 12 veces que aparece esa palabra. Pero no es la utilidad de estudiar las 12 veces que aparece. La utilidad es entender la palabra, su rango de significado,
para poder entender qué significa en el texto de hoy para predicar ese texto. Son las concordancias. Ahora los comentarios exegéticos. Hay comentarios populares o devocionales y hay comentarios exegéticos. Los comentarios exegéticos son explicaciones del texto basadas en los idiomas originales. Se distinguen de los comentarios devocionales o populares que pueden ser de inspiración, de instrucción para los creyentes, pero no se profundizan tanto en el texto. Los exegéticos se profundizan en el texto. Y acuérdense que una ventaja de conocer por lo menos algo los idiomas originales es poder leer los comentarios exegéticos. Si griego y español, si ni siquiera entendemos nada de griego y hebreo, perdón, pues vamos a estar muy confundidos con los comentarios exegéticos. Pero si tenemos algo de noción, pues vamos a poder aprovechar más de los comentarios exegéticos. Y entre más entendamos el idioma original, más vamos a poder aprovechar. Pero tenemos que recordar, los autores de esos comentarios, ellos son los verdaderos expertos en griego y hebreo. Nosotros, pues, no tanto, a menos que haya una persona excepcional, pero estos que escriben esos se dedican a eso. Entonces, vamos a aprender de ellos y dejar que ellos nos explican los significados. Bien. El propósito de los comentarios exegéticos es ayudarte a entender el texto. Y aquí hay otra tentación. Salvo en ocasiones extraordinarias, no son para citar o leer durante el sermón. Entonces, no hay que predicar del léxico, no hay que predicar de la concordancia y no hay que predicar del comentario exegético. A veces nos emocionamos con fulano de tal escribió esto sobre el texto y luego leemos una cita larga de fulano de tal. Y la gente está como, pues, no entiendo nada. Entonces, a veces dicen algo que vale la pena citar, si es algo breve, pero normalmente los comentarios exegéticos son para nosotros, los maestros, las maestras, los predicadores, y luego de lo que aprendemos de ellos, luego decidimos cómo explicarlo a la congregación. El comentario que asigné para este curso es interesante, es una serie de comentarios, entonces se los recomiendo. En la serie se llama Comentario Bíblico con aplicación. Los más académicos no tienen aplicación, simplemente explicación. Pero esta serie combina exégesis con algo de aplicación. Trata de construir un puente entre el mundo de la Biblia, el texto, y nuestro mundo. Y yo escogí Vivencias de Frank Thielman, es Thielman, pero es toda una serie. Entonces, estos son una buena combinación de academia y aplicación. Bien, y además, por ejemplo, en ese libro de Frank Thielman y en toda esa serie, hay una sección de bibliografía. Y en la bibliografía hay una lista de muchos otros comentarios que él utilizó. Entonces, estamos aprendiendo de Thielman y luego tiene la lista de todos los comentarios que él usó para enseñarnos a nosotros. Entonces, este es como una serie sin fin. Entonces, y ellos aprendieron de otros. Entonces, nosotros estamos aprendiendo del último y es para poder entender y explicar a la congregación. Ahora, a lo mejor esto es lo que he escrito aquí o lo que he descrito aquí es un poco anticuado porque yo sé que los libros están pasando de moda y hay muchas cosas que tenemos en nuestros aparatos. Yo creo que
Probablemente muchos de ustedes ya están muy familiarizados con aplicaciones para la computadora o para el teléfono o para el iPad que son como la aplicación simplemente se llama Bible o Biblia, que tienen muchas versiones y yo utilizo eso mucho para comparar versiones o si estoy buscando un texto me ayuda mucho a hacer una búsqueda. Pero hay una versión de una aplicación que se llama Logos. ¿Cuántos están familiarizados con Logos? ¿Sí? Ok, algunos. Y no puedo realmente demostrar aquí porque tengo Logos cargado en Logos que no la versión gratis, sino la versión pagada en mi computadora. Entonces va a ir a esa versión, pero en mi teléfono tengo la versión gratis y la uso cada día para leer. Porque ahí tiene, si estoy leyendo en griego y llego, como frecuentemente me pasa, llego a una palabra que estoy como dudoso, es imperfecto o es aorista, ¿cuál es la raíz? Simplemente apachuro y aparece el análisis de esa palabra. Dice, la raíz es esta, y es primera persona, plural, aorista, pasivo, etcétera, entonces indicativo. Entonces da un análisis de esa palabra con simplemente apachurar ahí, tocar. Entonces ahí tenemos lo que antes necesitábamos varios libros con solamente tocar, y esta es la versión gratis. La versión gratis. Entonces, la versión pagada es muy cara. A mí me la regalaron aquí en el seminario Knox, y qué bueno, porque cuesta no sé cuántos cientos de dólares, aunque a veces tienen ofertas. Pueden ir a su sitio, creo que es parte de, ¿cómo se llama la organización que produce? Faith Life. Faith Life, gracias. Faith Life. Fe, vida, Faith Life. Bien. Entonces pueden ir, tienen muchos recursos, pero pueden ver y buscar ofertas. Y la cosa de esa aplicación es expandible. Y cada mes ofrecen recursos gratuitos. Y luego, por supuesto, pueden comprar recursos pagados. Entonces, es un negocio, ¿no? O sea, venden más y más recursos. Entonces, es muy expandible. Y yo utilizo Word, Logos, en mi teléfono para mis devociones y utilizo la versión pues la pagada en la preparación de los sermones. Por ejemplo, tienen ahí diagramas de todos los textos de la Biblia, o del Nuevo Testamento, perdón, diagramas del griego. Lo que hicimos nosotros, el bosquejo exegético, ellos tienen diagramas de todo. Utilizan diferentes formas de hacerlo, pero a veces yo hago mi diagrama y luego comparo el mío con lo suyo. Pero no veo lo suyo primero. Es hacer trampa, ¿ok? Tengo que hacer mi diagrama primero para luchar con el texto y luego ver lo que dicen otros. Bien, entonces pues les recomiendo que busquen Logos gratis para empezar, y si se animan, pues y si pueden, conseguir la versión pagada. Y puede haber otras, pero para mí es el estándar de oro esa aplicación.